En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar nuestra consagración de hoy, nuestra lección número 30. Vamos a hacer de nuestro cancionero. Hoy vamos a iniciar con el himno de la consagración de niños, que quienes estén preparando niños, ya a esta altura es bueno que los niños ya lo sepan de memoria, lo recen y lo canten con mucha devoción y con mucha fuerza. Vamos a hacer estas dos primeras estrofas, las tres primeras estrofas del himno, y vamos a disponernos así para nuestra lección, que la comenzamos con esta lección. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Sus manos juntitas están pidiendo al cielo que nos des consuelo, perdón y luz y paz. Si las separa y tú nos desamparas, no tendremos esperanza ya. Si las separas y tú nos desamparas, no tendremos esperanza ya. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar nuestra lección número 30, dentro de esta etapa del conocimiento de Jesucristo. Esta lección 30, de un modo particular, nos introduce en el relato de la pasión de Cristo. Yo les sugiero como texto de lectura y de lección el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, los versículos del 24 al 49. Yo no lo voy a leer, simplemente indico el inicio y el final del texto. El texto se inicia con el momento en que Pilato entrega a Jesús al arbitrio del pueblo, que había aclamado la crucifixión de Cristo luego de pedir la liberación de Barrabás. Y el texto que termina, que hoy nosotros queremos tomar para nuestra lección, cuando Jesús, Él es puesto en la cruz y allí Jesús expira, ¿sí? Y como aquellas mujeres que habían acompañado de cerca a Jesús, en aquel momento acaban mirando a distancia lo que parecía un final. Este relato yo extraigo solo una parte del relato de la pasión. Podríamos tomarlo entero, pero no es mi propósito que nosotros nos extendamos tanto, más aprovechar para entrar en el sentido de lo que a nosotros esto nos permite conocer a Jesucristo. 4 puntos, y yo les adelanto que esta es una lección que va a exigir mucha oración.
mucha. Porque nos introduce en el momento, que ustedes lo van a ver al final, ¿sí? Voy a empezar por el número 4 y voy a hacer al revés, ¿sí? Esta lección nos introduce en lo que para nosotros es el punto más alto que la historia ha conocido de la libertad humana. Mientras el mundo gira, es el punto 4, ¿sí? Me adelanto en la hoja que les he enviado, el punto 4. De alguna manera como referencia a dos textos, Juan 3:16 y Romanos 8:35. Mientras el mundo gira, ¿qué quiere decir esto? Yo les puse allí la expresión en latín, stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece en pie mientras el mundo da vueltas. Este es el lema de una congregación religiosa que son los cartujos, aquellos que viven en ese permanente silencio de su consagración de estar frente a Dios, ¿no? Pero me parecía que esta expresión, como allí yo se los expreso, lleva a contemplar lo que en verdad aconteció en el Calvario. El punto más alto de la historia, donde la libertad de Dios y la libertad del hombre con mayúscula, pero no deja de ser un hombre, perfectamente hombre, Cristo el que se está ofrendando, se encuentran en una misma ofrenda. El Padre ofrece al Hijo, el Hijo se ofrece a sí mismo como sacerdote y a la vez es lo que se ofrece, es la víctima, que perpetuamente se actualiza en el altar de la cruz, sacrificio al Padre en el Espíritu Santo. En este punto 4 está de alguna manera la síntesis de todo esto, de toda esta lección. La historia se lee desde ahí para atrás y ya de ahí para adelante no hay otra clave que la haga poder interpretar. Desde Cristo interpretamos todo el Antiguo Testamento. Desde Adán hasta el último hombre que exista en esta tierra. Pero desde Adán hasta Cristo la historia encuentra su sentido en este instante. Vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera muerto y resucitado. Cuando nosotros decimos, como cita este texto, stat crux dum volvitur orbis, no estamos hablando de la cruz al margen de la resurrección, sino la cruz como altar del sacrificio, donde la víctima que se ofrece encuentra la respuesta en aquel a quien se ofrece, que es el Padre Dios, que lo va a resucitar. Nosotros estamos haciendo una lección, no vamos a hacer teología, aun cuando ustedes van a encontrar muchos elementos que podrían ayudarnos a hacer teología. Desde el dato revelado, comprender los acontecimientos y la historia y la vida del hombre. Entonces, iniciando desde el punto 4, vamos a entrar en esta lección. Y entonces ahora sí, ya sabemos en qué contexto vamos nosotros a aprovechar esta lección. El título, el nombre de esta lección es "Lo entregó al arbitrio de ellos". Y parece una parodia decirlo a esto cuando el evangelista lo escribe ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, el primer versículo. Es Pilato quien lo entrega a Jesús, pero sin embargo, si uno mira la carta a los hebreos, ya lo vamos a encontrar ahora en el relato, dice que, en la carta a los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro va a decir, según el previo designio del Padre, Él fue crucificado. ¿Quién lo entregó al arbitrio de los hombres? ¿Pilato o el Padre Dios? Es para rezarlo, sabemos que esto está en el designio del Padre. ¿Por qué Dios nos salvó en la cruz? No sabemos por qué. Sí, nosotros podemos confesar que sabemos que es el mejor modo. Si Dios hubiera conocido mejor modo, nos lo hubiera dicho. Lo hubiera hecho. Lo mismo sucede con María. ¿Por qué nosotros veneramos a la Santísima Virgen y la exaltamos tanto?
¿Por qué? Porque sabemos que es el mejor modo que Dios podría haber elegido para salvarnos. Porque si hubiera conocido uno mejor, Dios nunca hubiera hecho algo menor que todo y lo mejor. Así como decimos que al elegirla a la Virgen, Dios eligió el mejor camino, porque Dios no puede elegir sino lo mejor, lo más perfecto, lo más conveniente para nosotros, lo mismo lo decimos de la cruz de Cristo. Sacrificio perpetuo que se actualiza en el altar de cada misa. Primer punto, la Pascua. Y cito Éxodo 12, del 1 al 14. Esta Pascua que celebran los judíos, la que manda Dios al momento de la liberación. Coman esta Pascua. Marquen con la sangre del cordero que coman el dintel de su puerta. Cordero sin defecto, sin mancha. Coman verduras amargas, calzados con sandalias y bastón en la mano. Ahí lo van a encontrar ustedes. Pero la Pascua judía recuerda dos cosas. No solo el paso del Mar Rojo, que eso es uno de los significados, sino también el paso del ángel, aquella noche en que los primogénitos de Egipto murieron. En cambio, el ángel pasaba por sobre las casas de los judíos, cuyos dinteles estaban marcadas con la sangre del cordero. ¿Por qué hablamos de la Pascua? ¿Por qué vamos a tomar para esta lección la Pascua? Porque el contexto del sacrificio de Cristo es la Pascua judía. Pascua, que es un signo en el Antiguo Testamento, pero que con Cristo se hace una realidad. El significado de aquello que acontecía en el Antiguo Testamento solo se entiende en el sacrificio real de Cristo en la cruz. Allí tienen ustedes los textos. Allí dice Éxodo, 12:13, es 12,13, cuando es la marca de los dinteles con la sangre. No es capítulo 12 y 13, sino cuando el dintel de la puerta queda marcado con la sangre. Y después, aquello de el paso del Mar Rojo para un sacrificio. Dios quería liberar a su pueblo para que le ofreciera un sacrificio agradable. Mucho más que para entrar a la tierra prometida, el pueblo debía ser libre para ser capaz de un sacrificio. Y es eso lo que va a realizar Cristo en la cruz. Porque es lo que el pueblo no va a realizar, porque va a ser infiel. ¿Recuerdan? Cuando hicimos la lección de las tentaciones de Jesús en el desierto. El pueblo fue infiel, Jesús fue fiel. El pueblo fue hecho libre para un sacrificio. Pero es Cristo el que ofrecerá el sacrificio agradable al Padre. Este pueblo que no fue capaz de ese sacrificio, porque fue infiel, desconfió de Dios, puso a prueba a Dios. Y entonces, este acontecimiento que la Pascua recuerda, conmemora, es un momento de la historia concreto en que Dios actúa. Dios conoce la opresión de su pueblo y actúa con poder. Entonces el tiempo, la historia queda marcada por la presencia de Dios. Dios asume el tiempo como historia suya con su pueblo. Dios compromete su fidelidad. No es solo el hombre el que va a ser puesto a prueba en esta historia, sino Dios también que sella una alianza con su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Qué necesidad tenía Dios de establecer esta alianza? ¿Por qué Dios se compromete tanto con el hombre, cuando el hombre, sin embargo, le había ofendido, le había abandonado? Dios, que había creado al hombre en amistad con él, ve en el hombre el principio del sufrimiento y la muerte que entró en el mundo. Pero aquel tiempo queda marcado por esta entrada de Dios. Pero eso llegará a su punto más alto cuando Jesús diga hoy. Hoy es el día de salvación. La nueva alianza queda marcada con el momento en el que Jesucristo mismo se ofrenda. Lo van a encontrar ustedes en Juan 17, 1 al 5, ¿no? O Lucas 22, 20, cuando Jesús instituye la Eucaristía, habla de la sangre de la nueva alianza. ¿Por qué nueva? Porque hubo una antigua. La antigua es la que selló en el Antiguo Testamento, signo de la nueva. Ya no sería un cordero el que se comería,
y con cuya sangre se marcarían los dinteles. Sería Cristo el que se come en la Eucaristía. Y es el crisma el que unge las frentes de los consagrados en el bautismo y en la confirmación. Y este acontecimiento de la Pascua es el fundamento de la fe del pueblo de Israel. Tienen allí los textos del Deuteronomio. Y ahí aparecen los signos de una cena pascual judía. ¿Por qué yo se los pongo? Porque estos signos van a permanecer en la Eucaristía, pero ya no con el mismo significado. Pero estas cosas, ya el Cordero es Cristo. ¿Sí? Sin defecto, porque para Dios lo mejor. La sangre, la que libró al pueblo de Israel de la esclavitud, es aquella que nosotros consumimos, de la que tomamos parte cuando comulgamos. Pan sin fermentar, ese pan que había que preparar rápido porque no había demora. La Eucaristía es un panásimo también. Y lo comulgamos caminando hacia Cristo. Cristo sale a nuestro encuentro a darnos de comer. Somos peregrinos. Ese es el significado de la procesión de comunión. Las verduras amargas que les recordarían siempre las amarguras de la esclavitud. Y la comida de peregrino. La Eucaristía es un alimento transitorio. En el cielo ya no necesitaremos el sacramento, estará la realidad. Jesús había celebrado aquella noche la última cena. Esto que nosotros recordamos ahora, lo recordó Jesús con los apóstoles. Pero ya Jesús no lo hizo con el signo, sino estableció la realidad. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Tomen y coman, tomen y beban. Y anticipó, así se los pongo, esa realidad, perpetuándola sacramentalmente. En la última cena anticipó lo que acontecería en el Calvario y lo perpetuó en la iglesia sacramentalmente. El mismo sacrificio de Cristo en la cruz se celebra en cada misa. Y entonces ya vamos a hablar algo más de la Eucaristía en otra lección. Aquí lo que queremos es ver el sacrificio de Cristo, sacrificio vicario. Cristo ocupa mi lugar. Es el Padre el que lo pone a Cristo en el sacrificio, y Cristo voluntariamente se pone. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Recuerdan la lección anterior de la carta a los Hebreos? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no es pasiva la acción de Cristo Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Él mismo, la carta a los Hebreos le aplica aquello del Salmo. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ya no quieres más sacrificio y me diste un cuerpo. Y este Jesús es el que perpetúa su propio sacrificio en cada altar de la misa. Allí le pongo la cita de Corintios 11, que es el texto más antiguo que se conoce de la Eucaristía. Pero eso también a nosotros nos pone en consideración cuando vamos a misa, cuando decimos vamos a una fiesta. Hemos de entender qué significa eso. Vamos a un sacrificio incruento pero real. Alguien muere, alguien se ofrenda. No podemos hacer de cualquier manera la misa. ¿Por qué la iglesia cela tanto la liturgia? ¿Por qué la liturgia no la podemos hacer como a nosotros se nos antoje? Porque la liturgia es de la iglesia. Y la iglesia es celestial y terrena. Es visible e invisible. Acontece en la tierra sacramentalmente lo que en el cielo acontece definitivamente. Es un sacrificio perpetuo. ¿Cómo es que vamos a ir a la iglesia? A vestirnos de cualquier manera, a hablar y cantar de cualquier manera, a hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? Vamos a un sacrificio y por eso no podemos llegar tarde y por eso no podemos ir de cualquier manera preparados. A los que preparan niños, que hoy es el tema de la Eucaristía de Santa Imelda, ayudarles a entender que por qué a la misa no vamos de calza, de ojotas, de pantalón corto, de musculosas. No. Deberíamos tener para la Eucaristía indumentaria propia, sobria, que corresponda a una celebración litúrgica. Y enseñarle al niño por qué. ¿Por qué me visten distinto este día? Es porque vamos a lo más importante.
¿O acaso para los acontecimientos importantes del mundo no nos vestimos distintos? ¿Por qué usamos la misma ropa con la que fuimos a caminar o a jugar al fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué somos poco delicados con lo que estamos haciendo? Y algunos dirán, sí, pero Dios no mira las apariencias. Sí, pero nuestras apariencias a nosotros nos ayudan. Yo para jugar al fútbol no me pongo zapato y traje, ¿o sí? ¿Importa la apariencia para el fútbol? Obviamente. ¿No? Bueno, ¿cómo para la misa no va a importar la apariencia si no corresponde con el espíritu de lo que voy a hacer? Entonces, cada uno haga lo que se le antoje según su sentido de la apariencia, ¿no? El sacrificio que se perpetúa en el altar es lo que acontece en la cruz. A Jesús lo entregó al arbitrio de ellos, lo dice Lucas refiriéndose a Pilato. El rechazo del pueblo fue el rechazo del reinado de Cristo, lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros queremos un rey como los otros pueblos. No queremos que Dios sea nuestro rey, queremos un rey como los demás pueblos. Y el pueblo de Israel traicionó su alianza con Dios. Aquí lo mismo. No tenemos otro rey que el César, van a decir en el Evangelio de Juan, y tienen la cita. Cristo fue despreciado, humillado. Y el silencio de Jesús parecía un dejarse llevar pasivo, como que Jesús estaba resignado a que ya nada podía hacerse. Cuando ustedes lean el relato, van a ver, el sireneo le ayuda. Jesús dice algunas palabras que aquí también aparecen citadas todas. Pero acontecía todo lo contrario. Él estaba entregando su vida, así lo anunció ya el profeta Isaías en los cánticos del siervo. Así lo dijo él mismo en el capítulo 10 de San Juan. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Juan 10, 17, 18. Yo la entrego. Y el éxito glorioso de este padecer humilde de Cristo se dio en el dolor y en la incomprensión. No hubo aplausos, no hubo panderetas, no hubo estridencias. Murió humillado, despojado de su gloria. Pero hay algo que sí apareció: la profundidad de su libertad para el sacrificio. Por eso me tomé el trabajito de transcribirles las 7 palabras, los 7 versículos de las 7 últimas palabras que la tradición recoge como testamento de Jesús en la cruz, que nos permiten conocer la profundidad de su libertad. Él era libre en entregarse, era consciente por quién se ofrecía y a quién se ofrecía, era libre para seguir entregando lo que debía dejarnos. Era capaz de ser señor de sí mismo y hacerlo en favor de aquellos que estaban allí y de aquellos que no estábamos allí, pero éramos también culpables de su muerte. Por eso es el sufrimiento vicario, allí lo tienen. El que está muriendo es él, pero el que debía haber pagado era yo. El pecado es nuestro, pero quien sufre para expiarlo es el siervo inocente, que ustedes tienen la cita arriba en Isaías 53, 52 y 53. Esta es la voluntad de Dios, todo se ha cumplido. Era voluntad del Padre. ¿Recuerdan cuando decíamos? El Padre y Él, el Padre ofrece, Él se ofrece. Es la justicia divina que se llama misericordia. Lo tomo de la carta a los Efesios. Aquí se entiende aquello de no nos salvan nuestras obras, nos salva Cristo, pero en este sentido, no como lo entienden los evangélicos. Nuestras obras comprometen nuestra fe. Yo con mis obras mostraré mi fe. Pero la salvación, la que en justicia Dios pagó con la sangre de su Hijo, a nuestro favor es misericordia. Has sido salvado por misericordia. ¿Cómo no celebrar eternamente las maravillas del Señor?
¿Cómo no comprender desde aquí el cántico de María? Cuando María canta las maravillas del Señor, mi alma canta las grandezas del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Desde aquí se entiende. Porque la misericordia de Dios es infinita. Ella misma reconoce que es salvada por misericordia. Porque Él ha mirado la humillación de su esclava. Su nombre es santo. Punto 3. La previsión de Dios. Cuando Jesús muere, resucita, asciende al cielo, envía el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que Pedro predica? El querigma, que así la Iglesia lo ha declamado siempre y conservado. Pero antes de eso yo les pongo una referencia, que es uniéndolo con lo que decíamos recién. La narración de la pasión de Cristo está enmarcada en dos huertos, Getsemaní y el huerto donde es depositado Jesús. Eso era el Evangelio de Juan, porque Juan nos permite ver en la pasión cómo lo que en un huerto perdimos, en otro huerto ganamos. ¿Sí? El hombre volverá a brillar con una belleza aún más esplendorosa que la que conoció antes del pecado en el Edén. Todo es porque el hombre, ahora también en su libertad, ha alcanzado su fidelidad más alta. El hombre Dios, el hombre Cristo, el Verbo hecho carne, había alcanzado en la cruz la más alta cima de la libertad. Por eso el punto 4 ya lo dije, ¿no? El hombre va a recobrar en este huerto su belleza. El querigma es esto. De hecho, de los apóstoles 2, 22 al 21, ¿qué dice Pedro? Este hombre a quien ustedes vieron hacer obras maravillosas, el que nació de María Virgen, no lo dice allí él así, pero nacido en la carne, el que ustedes vieron hacer obras extraordinarias, ese a quien nosotros vimos morir, ha resucitado el Padre, lo ha salvado, según el previo designio aconteció todo. Y entonces yo les pongo allí el querigma, Cristo, nacido en la carne de María Virgen, poderoso en obras y palabras, el mismo que murió en cruz con el previo designio del Padre, es el que ahora ha resucitado para nuestra salvación, de lo cual la Iglesia es testigo. Ese es el querigma. De eso vivimos, eso anunciamos. De que aquel mismo que de María Virgen nace, que con poder se manifestó, siendo el Dios, Dios hecho hombre, le vimos morir, murió Dios. Pero también le vieron resucitado, y ellos son testigos de eso. Y eso es lo que nosotros hemos de hacer cuando ahora renovemos nuestra consagración, nuestras promesas bautismales, y hagamos esta consagración para vivirlo así. Por eso esta lección, yo les decía, particularmente, mucha oración, porque esto es entrar en la trama de la historia. ¿Sí? La trama de la historia, que es esta clave de interpretación de toda la historia. Fue entregado al arbitrio de los hombres por el Padre. En cada misa sigue Jesús ofreciéndose así. Ya vamos a hablar algo más de la Eucaristía en una lección propiamente. Aquí es quedarnos con el sacrificio. Un sacrificio perpetuo, sacramentalmente actualizado en cada altar. Es el altar, podríamos decir así, donde la libertad humana aprendió a inmolarse en favor de la gloria de Dios y de la salvación del mundo. San Francisco de Sales le va a llamar el monte de los amantes al Calvario, ¿no? Entonces, el que está entregándose allí, mientras el mundo gira y permanece como punto firme en la historia, es el amor del hombre salvado. Porque es eso lo que acontece en la pasión. Dios no necesita salvarse. Es salvado el amor humano. Es elevado a una capacidad de sacrificio, de hacer santo su ofrenda, tanto como Cristo muestra que el hombre puede hacerlo con la gracia de Dios. ¿Cuál es, para tu cuaderno, cuál es la práctica? Muy sencilla.
Consigue una cruz que puedas portar siempre, la que usarás en tu consagración. Puede ser un hábito iniciar y acabar el día besándola. Lo mismo ante una decisión importante o ante una dura prueba. Consigue una cruz, que es la que el día de la consagración tendrás en tu mano. Rosario, la cruz y una flor. El rosario y la cruz serán siempre nuestro estandarte la cruz y nuestra arma el rosario. La flor que depositaremos al pie de la Virgen es el signo de esta consagración que yo a Jesús hago a través de ella, de la Santísima. Dejo mi alma a los pies de María. Esto es lo que les invito a que tengan como práctica. Y vamos a introducirnos en la lección de niños, que es la lección 30 sobre la Eucaristía, y Santa Imelda particularmente ejemplo de esto, ¿no? Ella, podríamos decir que moría de deseos de comulgar. En ese tiempo no se comulgaba muy jovencito, no se comulgaba de niños, ¿no? Recién a los 14 años, ¿sí? Ella consigue, ustedes van a leer allí, poder comulgar antes. Ustedes saben que recién a comienzo del siglo pasado, el Papa Pío X permite que se baje la edad de la primera comunión, ¿no? Pero ella es la patrona de los primeros comulgantes, así lo establece el Papa Pío X, ¿sí? Patrona de los que hacen su primera comunión, Santa Imelda. ¿En qué consiste esta lección para los niños? ¿Sí? Primero, si nosotros miramos la característica de los santos, de los niños, vemos en todos un amor a la Eucaristía como en todos un amor a la Virgen. Hay un vínculo íntimo entre el amor a María y el amor a la Eucaristía. Entonces, hablarles del milagro de la Eucaristía a los niños. Cristo eligió este modo de estar, de quedarse con nosotros. Pero cuidado, que quede claro que la Eucaristía es para comer, no para adorar. Si es para adorar, es porque la adoración es prolongación de la Eucaristía comida. Cristo no dijo, este es mi cuerpo para adorar, este es mi cuerpo para comer. De hecho, que la adoración eucarística es muy posterior en la historia de la Iglesia, no está ni siquiera en el primer milenio. ¿Sí? El niño debe saber que la Eucaristía es para comer. Cristo quiere que lo coma. Y recuerden mucho, que ya lo he dicho en otra circunstancia, lo que es el amén de la comunión. Hablarle a los niñitos, crearles el hambre y el deseo de la comunión. Los que no pueden comulgar todavía, enseñarles la comunión espiritual. La comunión espiritual es para que aquellos que pudiéndolo recibir, porque están en gracia, no tienen ningún impedimento, no lo pueden hacer materialmente. No es para aquellos que estando en pecado mortal no pueden comulgar. La comunión espiritual es para que aquel que está en gracia pueda alimentar el deseo de la comunión. Yo puedo comulgar en el día tantas comuniones espirituales como quiero hasta que llegue a la Eucaristía celebrada por la tarde. Eso hace que mi corazón lo anhele. O a veces no puedo ir en toda la semana a misa. Hago comuniones espirituales todos los días para que mi corazón crezca en deseos y así pueda recibirlo con mayor provecho. Al niño enseñarle el deseo de comulgar, la comunión espiritual. Pero la comunión es para comer, la Eucaristía es para comer. Jesús está allí, está en la hostia. ¿Desde qué momento? Y ahí explicarle al niño, en la misa sucede un momento distinto. Nos arrodillamos. El sacerdote dice palabras únicas, las mismas de Jesús. Él es Jesús diciéndolas. Tomen y coman y enséñenselas a los niños. Llévenlos a una misa y ahí díganle aquí. Es el momento de la transustanciación. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, el pan deja de ser pan y es Cristo. Por eso se tocan las campanitas, se inciensa. Aquí, gracias, en los domingos, en las misas dominicales, se toca la campana del campanario. ¿Por qué? Porque acontece eso. Porque el pan deja de ser pan y es Cristo.
El vino deja de ser vino y es Cristo, es su sangre. Y allí está sucediendo ¿qué? Lo que pasó en la cruz. Ya vamos a ver para todos, pero para los niños aquí les aconsejo mirar el Gran Milagro. Es una película en 3D sobre la Santa Misa. El Gran Milagro, que va describiendo lo que sucede en la misa. Y aquí uno de los dos amores en el último punto de esa lección de niños, que adorar a Cristo, decir amén en la comunión. Recuerdan que el decir amén en la comunión es amén no solo a que Jesús está en la Eucaristía, sino amén a las consecuencias de comulgar con Él. Amén a ser uno con Él. Ese es el amén. El amén significa eso. Amén a las consecuencias de ser su amigo. Amén a las consecuencias de amarlo. Por eso va íntimamente unido el amor a Cristo, el amor al prójimo. ¿Por qué de amar al prójimo? Porque amo a Cristo. Porque Cristo me ama y ama a mi hermano. Por eso una sana y buena piedad eucarística es un motor misionero, de evangelización, amor al prójimo. ¿Por qué amo al prójimo? Porque Cristo se entregó por él y yo quiero servirle al Señor para ayudarle a que los hombres se salven. Nosotros aquí tenemos la capilla de oración perpetua, Jesús del Madero, y gracias a Dios hay muchas parroquias que lo tienen. Por eso recordemos que la práctica especial es la visita a Jesús sacramentado. Allí, en la iglesia que estemos, en el pueblo que estemos. Pero contarle estas cosas a los niños, ver esta película o las partes de esta película. El misterio que aquí les ofrezco es el misterio de la institución de la Eucaristía. El cuerpo y la sangre en la cruz quiso dar, y en la Eucaristía se quiso quedar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Y la estación del Vía Crucis es Jesús clavado en la cruz. La ropita, por favor. Y para terminar, quiero mostrarles algo para los que están preparando a niños en la consagración. Esto es lo que nosotros en la parroquia preparamos para los que son de aquí. Las chombitas con el logo de la consagración, a Jesús por María, y arriba totus tus, todo tuyo a Jesús por María, ¿sí? Pero igualmente tenemos para las señoritas, para las niñas, confeccionados algunos, no sabemos si vamos a tener varios más, pero tenemos unos poquitos, la posibilidad de que las niñas, en vez de usar una chomba, puedan usar un vestido. Lo pueden hacer. Lo pueden dejar hacer. Nosotros lo tenemos aquí. Las chombitas sí las tenemos para los que quieran, de acá o de otro lado nos encargan. Tenemos algunas hechas. Ese día los niños deben venir vestidos de blanco. Que a nosotros nos pareció bueno, ya lo hicimos el año pasado, ofrecer como una sugerencia, pero también tener hecho para los que lo quieran, ¿sí? Con barbijo, porque ese día vamos a tener que estar todavía con los protocolos de la consagración, de la circunstancia de la pandemia. Gracias. La misa de consagración será el 8 de diciembre a las 5 de la tarde. Vamos a hacer la misa donde se consagrarán los niños y también los adultos. Renovarán su consagración quienes la hagan ese día. Quienes vengan a hacerlo obviamente aquí en Santa Elena. Los que lo hagan en otro lado, lo harán donde a ustedes les parezca, en la hora que el sacerdote con el que lo hagan lo puedan hacer. 8 de diciembre, 5 de la tarde. Un rosario, la cruz y una flor. ¿Sí? Vestidos de blanco. Las mujeres vestido, ya le digo, evitar transparencias, escotes indecentes, evitar musculosas, pantalones ajustados. Lo que corresponde al santo sacrificio. ¿Sí? Los varones pueden venir un pantalón de vestir o arriba de blanco.
¿sí? Y de esa manera también recordamos nuestro bautismo, por eso es, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la cruz, el rosario, la cruz es la que hoy yo les sugiero que ya la puedan tener, la puedan conseguir a partir de esta práctica, y una flor que le van a depositar a la Virgen. La medalla, ya vayanla consiguiendo o la piden, van viendo, ¿sí? Para tenerlo, para los niños. A los niños procuramos que el rosario lo tengan colgado y no en la mano, o sea que no se distraigan mucho, ¿sí? En todo caso, a ellos la cruz también la podemos tener de alguna manera, evitar que los niños durante la misa tengan cosas en las manos que les puedan distraer, ¿sí? En eso con los niños es distinto. Igualmente va a haber una cruz grande ante la que van a hacer sus promesas, tanto los niños como los adultos. Para los que preparan niños para la consagración y son de Santa Elena, este jueves, dentro de 2 días, ¿sí? El 26 a las 5:30 de la tarde nos vamos a encontrar. Todos los que preparan niños para la consagración, vamos a ver juntos la celebración. Y yo les voy a entregar la oración de consagración, Ya está impresa, yo se los voy a enviar a todos igualmente, pero para los que son de Santa Elena nos vamos a encontrar y así podemos ver juntos esta celebración. Animarlos mucho, ¿sí? Es un regalo del Señor que podamos estar andando estas cosas en estos tiempos, ¿sí? Recemos mutuamente unos por otros. Si alguien ve que está atrasado con las lecciones y no puede consagrarse el 8, tranquilo, buscará otra fecha. Si es de aquí, lo hablamos, no hay problema. Si es de otro lado, lo hablará con su sacerdote, buscará una fecha más adelante. Lo importante es hacer bien el proceso, ¿sí? Queremos renovar nuestras promesas bautismales. Queremos abrazar este estilo de vida con un renovado compromiso, ¿sí? Y aquella sentencia de que se escuchó en el cielo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, tiene que hacerse estilo de vida. San Miguel lo manifiesta en su combate en el cielo. Miguel significa ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y nosotros tenemos que vivirlo así. Y los niños tienen que aprenderlo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y es María la que nos ayuda a vivir esa condición. Porque si Dios hubiera conocido o hubiera tenido mejor camino para nosotros, nos lo hubiera dado. Nos lo dio a ella, nos la dio a ella. Y si hubiera encontrado un camino más provechoso para nosotros, para salvarnos, lo hubiera hecho, pero eligió la cruz, el santo sacrificio. La cruz, el rosario, Santísima Virgen, la misa, ¿sí? Ahí están nuestros amores. Y ello vivido en la iglesia, los 3 amores blancos, ¿sí? Los 3 amores blancos, la Eucaristía, la Virgen y el Papa. Amores que deben distinguir a un cristiano. Vamos a terminar con un canto. Vamos a hacer el canto número 3 de nuestro cancionero, ¿sí? Vamos a encomendarnos a la Virgen nuevamente. Virginal Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María. Alegraos ángeles, exultad arcángeles, consoladnos Madre, salve, salve, Reina del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden quedar en paz. Adiós.